Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Muy bien, póngase de pie, por favor. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos a pesar de lo que somos. A pesar de quién somos, tú has decidido amarnos y no abandonarnos, Señor. Te ruego por la salud de mi esposa, por todos aquellos que vienen en camino, que lleguen pronto. Los que no van a venir, bendíceles donde quiera que estén, conforme tu amor y tu gracia. Y a nosotros danos el privilegio de aprender de tu palabra. Muchas gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada estábamos estudiando el capítulo 11 y estábamos hablando sobre el asunto del cabello en la mujer y en el hombre. Voy a hacer un pequeño contexto. Dice en el verso 13 del capítulo 11, para empezar a tomar contexto: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Aquí está hablando, lógicamente, de cortarse el cabello, porque antiguamente en la iglesia no se usaba mantelina, era el cabello el que servía de mantelina. Y cuando él dice es propio que la mujer ore a Dios habiéndose rapado, quiere decir, verso 14, no se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. En aquel tiempo los griegos y romanos no se dejaban crecer el cabello, los hombres, sino se lo cortaban de una forma normal. Sin embargo, en alguna ocasión Pablo se dejó crecer el pelo de él, pero fue por un voto. Aquí algún día vamos a estudiar la ley del nazareo. Era eso lo que Pablo había hecho, porque años después llega en el libro de Hechos, nos cuenta que unos judíos le dijeron a Pablo que presentara un sacrificio en el templo y que se cortara el cabello. Esto era porque él tenía un voto. Así que todos aquellos hombres que se dejan crecer el cabello, espiritualmente hablando, quiere decir que han hecho un voto con alguien. No es que sean homosexuales, pero instintivamente han hecho un voto a saber con quién. Entonces dice Pablo, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Por eso es que nosotros enseñamos que la mujer no debe cortarse el cabello más arriba de la cerviz. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. La cerviz es el cuello. Pasado de ahí para arriba ya es incorrecto, antiestético, por ser mujer. Pero el verso 16 termina diciendo algo muy interesante. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Quiere decir que no nos vamos a ocupar en esos asuntos, no les vamos a dar mucha importancia. Eso quiere decir que el asunto del cabello es cuestión de conciencia de cada quien. Cada quien decide cómo agradar a Dios. Que los hombres traten de agradar a Dios no dejándose crecer el cabello. Y las mujeres que traten de agradar a Dios no cortándoselo más de lo permitido, según los patrones bíblicos. Ahora en el verso 17 empieza Pablo con una introducción muy interesante. Veamos. Pero al daros estas instrucciones, ¿qué instrucciones? El asunto de la comida y el asunto del cabello. Nuevamente voy a repetir la enseñanza
de que en los tiempos de los corintios la comida tenía mucho que ver con la idolatría. Para nosotros hoy, pues lógicamente no funciona así. Comemos y le damos gracias a Dios, y aunque vayamos a algunas fiestas y todo, muy difícil que nosotros le consagremos una comida a un Dios pagano. Eso no está en nuestra cultura, pero en este tiempo sí. Por eso es que Pablo le dedica casi todos estos 2 o 3 capítulos al asunto de la comida, porque la comida tenía mucho que ver en el aspecto religioso de estas culturas. Ellos no tenían comidas libres, sino que siempre eran bacanales. La palabra bacanal viene de Baco. Baco era el dios romano de las fiestas, de las orgías. Entonces, cada comida de ellos empezaban platicando, conversando, tomando vino y derivaban en un escándalo horrible. Por eso es que Pablo se dedica mucho tiempo a ordenar el asunto de las comidas. Ahora entra a un punto muy importante dentro de la iglesia. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Aquí Pablo está diciendo lo que va a enseñar más adelante. Lo que voy a enseñar, diciendo Pablo, haciendo una exégesis, pero al daros estas instrucciones, estas que les voy a dar, yo no los alabo, porque cuando se congregan no lo hacen para lo bueno, sino para lo malo. ¿Qué es lo que no hacen bien y qué es lo que hacen mal? Verso 18. Por eso es importante aprender a leer la palabra de acuerdo a lo que está escrito en cada segmento. Dice, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, ahí está ya el texto que va a tratar más adelante. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, no como familia, sino como iglesia. Pablo hace una separación entre los miembros corintios cuando se reunían como iglesia, muy diferente a cómo se reunían como familias en sus casas. Cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. ¿Por qué lo cree? Porque él conocía a los corintios, que habían 2 o 3 grupos sociales. Estaban los ricos, estaban los pobres y los esclavos, que era la tercera clase social. Todos ellos se habían convertido a Cristo y le habían dado forma a la iglesia como cuerpo. Y eso es lo que Pablo se está dando cuenta. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones. ¿Dónde está la división? Vamos a verlo. Verso 19. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Este texto muy lapidario, hace años lo estudié y realmente me sirve para conocer la iglesia. Muchos desconocen esto o desconocen el significado. Por eso es importante estudiar la doctrina para que usted se examine, porque estos textos van a hablar de un autoexamen. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Dios permite que en la iglesia haya grupos? Ahí está el asunto. ¿Por qué? Lógicamente, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir, para que se manifiesten los orgullosos que no se juntan con los demás, sino que hacen su propio grupo. En nosotros, nuestra cultura, pues aparentemente no existe, pero sí existe. Hay miembros en la congregación que no le hablan a los demás. Es necesario que ellos estén aquí para ver ese ejemplo, para que se note quiénes son los elitistas, porque hay iglesias en donde están esos grupos bien marcados. Los elitistas, los que se creen de la alta alcurnia,
tienen lugares especiales, comen con el pastor, salen con esto, con el liderazgo y no se juntan con los demás. Por eso es que aquí en Visión de Fe se insiste desde años que seamos humildes entre nosotros, que compartamos, que podamos tener coinonía entre nosotros mismos. Pero casi no se ha logrado, pero eso es otra cosa. Por eso dice, por tanto, bueno, para que se manifiesten los que son aprobados, ok. Por tanto, ya sabemos que ese por tanto es un término legal, jurídico. Pablo está a punto de poner un punto jurídicamente hablando. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Qué tiene que ver la Santa Cena o la Cena del Señor con lo que ellos están haciendo? Ahorita lo vamos a ver. Verso 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Aquí tenemos que los ricos, bueno, antiguamente se acostumbraba que en la iglesia todos llevaban comida, todos llevaban pan, todos llevaban vino, para que a la hora de la cena del Señor, primero se empezaba con la Santa Cena y luego se quedaban comiendo todos. Pero ¿qué pasó? Algunos de los grupos de los que Pablo menciona en el verso 19, que eran sectaristas, dice, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Quiere decir, llevaban su comida, sus ollas, sus panes, su vino, y hacían sus grupos. ¿Me estoy explicando? Y ellos empezaban a comer. Pero empezaban a comer de una forma desordenada. No era una comida, no le daban un nivel sagrado a la comida, sino que empezaban ellos a tomarse vino entre ellos, a compartir sus panes que llevaban y terminaban con una gran comilona. Por eso dice Pablo en el verso 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. En cambio los pobres, que habían llevado su panito chiquito y que lo habían puesto en la canasta general, ellos esperaban. ¿Por qué se esperaban? Porque si comían a la hora de la cena, ya no había comida para ellos. ¿Lo nota? ¿Aló? ¿Sí? Por eso dice, y uno pasa hambre, mientras que los otros se les fue la mano, se embriagaron. Ok. Verso 22, hay un par de preguntas. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer o beber? O sea, el pecado no era comer y beber en la iglesia. El pecado era emborracharse y dejar a los demás fuera de la participación. ¿Me estoy explicando? Ese era el pecado. Y entonces Pablo les pregunta, ¿acaso no tienen casas para comer y beber, pues? ¿Por qué lo vienen a hacer aquí a la iglesia? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Recuerde que en Hechos hay un detalle que dice que nada era de ellos, sino que todo era de todos. Por eso es que aquí en Visión de Fe, hace años el Señor nos ha dado la visión de compartir, de que alguien traiga arroz para alguien, la otra trae un plátano, la otra trae cebolla, entre todos. Ahora la pregunta, ¿es porque somos pobres? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para vivir la palabra, para ser generosos, para vivir en el nivel que Pablo le ordena a la iglesia, para compartir. Claro, ahora no vamos a venir a comer todos aquí, aunque se recuerda a alguien, se recordará que en el otro edificio teníamos almuerzos congregacionales, que comíamos todo de todos. Pero lógicamente ya aquí en el edificio no se puede, o sea, todo tiene su lugar y su tiempo, pero lo vivimos un buen tiempo, dándole forma a esto. Y me recuerdo que eran comidas congregacionales muy preciosas. En una ocasión pasó una persona frente a la iglesia
y ese domingo había almuerzo congregacional. Y dice que cuando pasó frente a la iglesia andaba todo desarrapado, sucio, descalzo. Y un diácono, que no sabemos quién fue, le dijo que si había almorzado, y él dijo que no. Y lo pasó adelante, lo sentó en la mesa que había ahí a la puerta y le dieron de comer. Ok, bueno, el hombre comió y se fue. Ahí me quedé asombrado. Nosotros nunca nos imaginamos lo que sucedió en esos almuerzos, nunca, porque son las cosas que Dios hace. Eso quiere decir que cuando la iglesia se reúne para un momento de coinonía, suceden milagros, suceden cosas que nosotros no nos damos cuenta. Así que nunca hay que menospreciar eso. Hay que tener mucho cuidado, no segregar al hermano que cuida nuestros carros. Nunca sabemos nosotros qué puede estar pasando en su corazón. Entonces Pablo dice en el verso 22 que ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Fíjese, no está menospreciando a la gente, están menospreciando al cuerpo. Y avergonzáis a los que nada tienen, porque lógicamente el grupo de los pobres, de los esclavos que no tenían nada, porque recuerde que eran tres, los ricos, los pobres y los esclavos, ellos no tenían nada que llevar, ellos dependían. Ahora imagínense, ver a un grupito por allá sentados todos, con sus grandes comilonas, sus panes con jamón y sus botellas de vino y carcajadas y toda la cuestión, ¿qué sentían ellos? Entonces Pablo dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Esto no los puedo felicitar. Ahora veamos el verso 23. Ahora léame usted la primera palabra. Porque. Ese porque va a corregir lo que pasa antes. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. La pregunta, ¿dónde lo recibió? ¿Cuándo lo recibió? No lo sabemos. Posiblemente lo había recibido como inspiración después de leer el Evangelio de Lucas, que era griego. O uno de los apóstoles le había contado al Señor, le había contado a Pablo lo que hizo el Señor la noche que fue entregado por Judas. O Dios se lo reveló. El asunto es que ahora Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Está enseñando esto porque los ricachones y los de la clase media estaban comiéndose el cuerpo de Cristo en el pan, pero no lo estaban compartiendo. Por eso es que aquí, y creo que en todas las iglesias de Cristo, a la hora de tomar la cena del Señor, hacemos una advertencia, espérense, que nadie lo haga rapidito y que se coma de todas maneras la tostadita no lo va a llenar, pero espérese, vamos a iniciar todos juntos, porque eso era lo que no hacían aquí, y fue lo que hizo el Señor. Él partió el pan, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Cuando habla el Señor, esto es mi cuerpo, está hablando en una forma figurada. Porque recordemos que este pan era un pan sin levadura. Bueno, aquí en esta mesa de Jesús habían varios panes. Entonces, habían panes con levadura que iban a servir para cenar. No hay problema. Pero había un pan sin levadura que era el pan que se hacía para la Pascua. Recuerde que Pablo está enseñando lo que el Señor le enseñó a él con respecto a la noche en que fue entregado. Entonces el Señor agarra el pan sin levadura. El pan sin levadura tiene una cualidad. Como no tiene levadura, no se eleva, sino que se queda duro. La masa es dura. Y al hornearlo, según los estudiosos, al hornearlo se va rajando poco a poco. Tiene rajaduras y tiene agujeros donde el fuego, por la presión del fuego,
la masa que no tiene levadura se hunde por pedazos. ¿Qué significa? ¿Por qué dijo Jesús, este es mi cuerpo que es para vosotros? Porque lo que ustedes están viendo en este pan, eso me va a pasar a mí. Me van a chicotear. ¿Está bien la palabra, va? Me van a latiguear. Eran las rajaduras que tenía el pan, ese pan. Y esos agujeros eran los de sus manos y sus pies y su frente. Por eso él dijo, este es mi cuerpo, el otro pan, el matzá que tenía levadura, eso no era, porque eso sí es inflado, era suavecito y estaba liso. ¿Me sigue? Ese es el misterio que está escondido aquí. Por eso es que Jesús les dijo, el otro no es mi cuerpo, el que tiene levadura. Porque recuerden que en la Biblia la levadura es sinónimo ¿de qué? De pecado, digan todos de pecado. Ok, de pecado. Entonces el Señor tomó el pan que no tenía pecado. Era Él. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, la forma del pan era como iba a quedar su cuerpo. Todo lleno de cicatrices en la espalda, en el rostro, y los agujeros que tenía el pan por haberse hundido por el fuego, era su señal. Esto es mi cuerpo. Ahora, el ojo, no está el cuerpo ahí, es una figura. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a hacer el acto, coman el pan sin levadura y que cada vez que lo vean, piensen, así le quedó el cuerpo a Jesús. Y al partirlo, era el momento en que la espada le entró por el costado, ese es el partieron. Por eso es que ahora entiende usted lo que dice el resto. ¿Qué dice? Léalo. Más recio. En memoria de mí. Para que fuera en memoria de Él y lo recordaran a Él, ¿cómo tenía que ser el pan? Exactamente. Entonces, los grupitos en la iglesia tenían el pan, pero en lugar de acordarse del sacrificio de Cristo, eran carcajadas las que se volaban. ¿Y qué quiere decir? Ponga atención, se estaban burlando, estaban tomando a burla ese pan. Grave es esto por lo que viene. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, ¿a qué vino Jesús a nosotros? A redimirnos. ¿Qué es redimirnos? Comprarnos, pagar un precio. Esa fue la copa que levantó. Por eso no dijo, esta copa. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa. ¿Me sigue? Por eso es que cuando nosotros tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor, tenemos que discernir que esto no es juguete. Hoy, lógicamente, no traemos un par de panes sin levadura y lo partimos, porque eso fue lo que pasó aquí. ¿Me está siguiendo? Hoy, años después, ya no practicamos eso, pues por higiene, por tantas cosas, y que porque hemos sido educados en otro nivel, pero es lo mismo. Por eso el Señor levantó, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis y acuérdense de mí. Ahora la pregunta, ¿nos acordamos de Jesús cuando estamos tomando la Santa Cena? ¿O sencillamente cerramos los ojos y esperamos como un ojo ahí que a ver quién da cuenta? Porque esta gente no respetaba, no le daba la santidad que merecía el pan y la copa. Aquí está. Verso 27, léalo usted para que yo no se lo tenga que decir. Léalo. Ahora sí entiende, ¿verdad? ¿Entendemos ahora qué significa eso? Eso es lo que los corintios no entendían. ¿Qué significa? De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Ahora aquí hay que tener cuidado.
Indignamente no quiere decir que yo sea digno, porque yo nunca voy a ser digno de que el Señor me comparta su cuerpo y su sangre. No soy digno. Es el Señor al que estamos tratando indignamente. Hablando con los corintios estaban pisoteando el cuerpo y la sangre de Cristo al tomarlo como un motivo de glotonería. ¿Se imaginan los panes que llevaban estos ricos? No eran unos panitos así de esos que venden, que pasa el chiqui de la bocina. Eran unos panes. Todavía en Israel los hacen. Unos panes pesados, porque como no tiene levadura, es la pura harina, agua y se acabó. Por eso fue que la noche de la Pascua, allá en Éxodo, cuando hornearon sus panes que no tenían levadura, les pregunto, ¿por qué no podían tener levadura? Aparte del pecado. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿Nadie la tiene? Se la voy a dar yo, no es que sea sabio. ¿Por qué? No tenga miedo, opine, estamos en una clase. ¿Cómo? Porque esa noche tenían que salir rápido de la casa. Tenían que salir rápido. El Señor les dijo, matan el cordero, ponen la sangre en los dinteles, hornean el pan sin levadura y se me van de aquí. Si le hubieran echado levadura al pan, ¿qué pasa? Diga conmigo, tenían que esperar que el pan inflara. Pero como no tiene levadura, ¿a qué hora podían tomar ese pan horneado? Cualquier momento. Agarraban el pan, lo amasaban, le echaban el agua, la sal, lo que sé yo, ¿no? Ahí, y lo metían al horno. 20, 25 minutos y ese pan ya estaba cocido. Sacaban el pan, lo envolvían en trapos y vámonos. Y se lo fueron a comer al otro lado del mar. Ahora, ¿por qué tenían que hacerlo así? ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte ya está empezando a matar gente. Ya está visitando casas. Y si ellos le hubieran echado levadura, ¿qué pasa con el ángel de la muerte? También se hubiera metido en algunos de ellos. Entonces, vámonos. Entonces, en lo que el ángel de la muerte estaba matando primogénitos egipcios, ellos iban con su pan bajo el brazo. Eso es lo que Jesús está viviendo aquí. Pan sin levadura. Entonces el verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo, de la sangre del Señor. O sea, el Señor le va a pedir cuentas. Verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, ¿de qué venimos hablando? No olvide el contexto porque eso es importante. ¿De qué venimos hablando? De los ricos y de los pudientes que están comiendo con burla. Están agarrando el pan sin levadura y le ponen jamón, le ponen chorizo y se lo comen como sándwich. Están abusando. Y entonces Pablo les está advirtiendo. Examínense, ¿no será que ustedes están abusando? Si es así, ojo, si es así, pidan perdón y entonces coman del pan. Ese perdón no está aquí, pero ahí está. Por eso se dice, examínese. Vamos a dar unos minutos en los que usted se examina antes de comer el cuerpo y de tomar la sangre, figuradamente hablando. Es una figura la que el Señor hizo. Verso 29, aquí viene la consecuencia. Léalo, por favor. Ok, vamos a explicar eso. Porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin poner su pensamiento, sin poner sus 5 sentidos en ese acto simbólico, aquí hay que tener cuidado.
y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio. Aquí hay algo muy precioso y muy interesante. Va a haber un juicio que se llama el juicio final, donde unos van al cielo, otros se van al infierno. Pero ahí le falta la partícula el. Así que no está hablando come y bebe el juicio, no. En este sentido, juicio es disciplina. ¿Ya lo vio? ¿Aló? Come y bebe juicio para sí. O sea, come y bebe disciplina. Vamos a ser disciplinados, castigados, para que aprendamos a honrar ese acto. ¿Dónde está la respuesta? Para que usted no diga ahí, ¿y eso de dónde lo sacó, pastor? Verso 30. Léalo usted. Ahí no más, sintonías. Solo las primeras dos letras. Por esta razón. ¿Cuál está? Regresemos al 29, por favor, José, hasta que los niños me digan muy bien. ¿Cuál es esta razón? Esta. Es cuestión de gramática, cuestión de semántica. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Le va a caer. 30. Por esta razón, ¿qué razón? Por comer abusivamente, por no tener respeto adecuado. Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos murieron. ¿Qué es eso? Juicio. Le cayó el juicio de Dios, no el juicio de eterno. ¿Sí? Por eso es que la iglesia mal enseñada, hay gente que después de la Santa Cena, que viene de un pecado y toda la cuestión, y lo toma sin discernir, se enferma, otros se quedan debilitados en la fe, van perdiendo la fe poco a poco, y otros que han sido más necios que a saber quién, cayeron en juicio. No les vino el juicio. ¿Está claro? Quiero estar seguro de que estamos entendiendo bien. Si alguien no lo entendió, levanta la mano y lo repito. Doy por hecho que usted entiende como yo. Por esta razón. ¿Cuál es la razón? El verso 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón. Verso 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por quién? Por el Señor. No nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque yo ya me juzgué. Aquí es en donde se enseña. Cierre sus ojos, olvídese de todo y pida perdón. Usted póngase a cuentas. Otras iglesias acostumbran enseñar, si usted le hizo algo a alguien, levántese, vaya y pide perdón. Y como son enseñados así, algunos lo han hecho, yo lo he visto, se ponen de pie y van a pedir perdón. Y la otra, entonces, pero por lo menos ya pidió perdón. A esta pobre, ¿qué le va a caer? Juicio, por no perdonar. Pero normalmente en esa atmósfera, ¿quién no va a perdonar, hermano? Y especialmente ahora el 2 de julio, que usted ya sabe lo que vamos a leer cuando leamos esto. Ahora ya sabe. Ya ve que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. ¿Por qué no enseñamos esto antes? No estaban listos para entenderlo. Ahora, los que no vinieron, lamentablemente, no sé, no me atrevo a decir qué, pero algunos de ellos caen en juicio por no estudiar
con nosotros la palabra. No con nosotros, sino por no estudiar a este nivel la palabra. No quiero presumir, pero todo esto es a nivel maestría. Esto no se predica, esto se enseña a un nivel de maestría. Entonces dice el verso 32, pero cuando somos juzgados, ¿qué dice? Pero regresemos al 31. 31, léalo. Para concatenar bien, léalo. Ok, ¿qué sucede si yo no me juzgo? Verso 32. ¿Ah? Ahí está el asunto. O yo entro al verso 31 y me juzgo, y lógicamente al juzgarme, ¿qué voy a encontrar? Pecado. El paso siguiente, pedir perdón. Por fe, soy perdonado. Entonces, ¿qué puedo? Ahí está. Y entonces, coma del pan y tome del vino. Pero si yo no me juzgo, si yo creo que estoy bien, que no tiene importancia lo que hice, me cae el verso 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. O sea que caemos en su juicio. Para que no seamos condenados ¿con quién? ¿Quién es el mundo? Los de afuera. O sea que hay gente en la iglesia que al no entender esto, este misterio, se está comportando como los del mundo. Sigamos, 33. ¿Qué significa así que? Vamos a ver. No creo que alguien no haya estudiado ese lenguaje. Aquí vamos a terminar el asunto. Así que voy a terminar lo que estoy hablando, dice Pablo. A ver, dígale que está a su lado, aprende. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, ¿qué dice? ¿Cómo empezó Pablo hablando? ¿Cómo empezó hablando? Ustedes que están comiendo rápido, ustedes que no comparten, ustedes que se emborrachan, ustedes, termina diciéndole, así que por favor, cuando se reúnan, ¿quiénes eran esperados unos a otros? Los ricos, los medio ricos y los pobres. Espérense, especialmente ustedes. Si yo escribiera esto diría, bueno muchachos, con los que empecé, aquí va al final. Esperen a los demás, no sean ingratos. ¿Sí? Ese sería yo. Pero gloria a Dios, Pablo no es como yo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Verso 34. Si alguno tiene hambre, come en su casa. O sea, no es pecado tener hambre. Come en su casa. Ahí se puede dar gusto. Para que no os reunáis. Ahí nuevamente está la palabra juicio. ¿Qué significa? Pero tradúzcamelo usted según su entendimiento. Para que no os reunáis para disciplina. ¿Ah? Los demás asuntos, ¿cuáles? No sabemos. Pero Pablo les dice, los voy a arreglar cuando vaya. Entonces ahí dejó temblando a la gente. Si por carta todo lo que nos ha caído, imagina cuando venga Pablo. Interesante, ¿va? Ahora veamos el verso 1 del capítulo 12, para que usted no se vaya confundido. Solamente léame la primera frase, eso sí. Ok. Quiere decir que aquí ya no está hablando nada de comida, ni de pan, ni de bebida. Entonces, Josué, retrocedamos al último texto. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Ahora vamos al 1. En cuanto a los dones, ¿qué está encerrado ahí?
que los demás asuntos sobre el pan, el vino, el pelo y todo eso, lo vamos a hablar después. Ahora vamos a platicar de los dones. Eso es totalmente diferente. ¿Lo logra captar? O sea, entender a Pablo no es fácil. Hay que ponerle mucho coco, mucha inspiración, mucho cuidado, porque cada palabra tiene un significado diferente y tiene un espacio diferente. Por eso es que muchas veces nosotros leemos, en mi lectura bíblica todos los días yo lo leo, porque la computadora me da 1 Corintios 11 aquí y allá y lo leo, pero es una lectura. Pero ya a la hora de enseñar tengo que estudiarlo y pedirle al Señor que me declare dónde está la enseñanza escondida. ¿Dónde? Ahí es en donde uno necesita sintonizarse. Por ejemplo, ya que tenemos tiempo, porque este capítulo lo vamos a estudiar la otra semana, hermana Jessica, capítulo 12, le voy a enseñar un misterio. Vamos a ver. A ver qué tal nos acompaña Josuecito. Así le dicen, ¿va? Ya tiene bigote, pero sigue siendo Josuecito. Éxodo 17:6. Vamos a ver. Gracias. Es que eso lo estudié hoy. Lo tengo fresco aquí, pero en mis notas todavía no. Ok. He aquí, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Ok. Aquí tenemos un detalle. El pueblo tiene sed, empiezan a murmurar. El Señor le dice, Señor, ¿qué hago? Esta gente me va a matar a pedradas. Y el Señor le dijo, bueno, no hay problema. Dice en el verso 4, veámonos, Josué, verso 4. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Verso 4. Verso 5. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de todo el pueblo. Muy bien, ahora por favor deme la cita cuando muere María. Creo que está en Números o algo así. Búsquenlo usted. Ponga ahí María enterrada o algo así en alguna concordancia. Vamos a ver qué tal. Ustedes son buenos para... ¿Cómo le llamaban en la iglesia? Esgrima bíblica, ¿verdad? Yo nunca gané en esgrima bíblica, no. Pero ayúdenme. Números. Excelente. Ok. Fíjese, pues ya tenemos un texto, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo a concatenar, a investigar. No a leer, sino a investigar. Fíjese, pues. Usted se va a llevar una buena sorpresa esta noche. Solo póngale atención. 21. Los hijos de Israel y toda la congregación llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades Barnea. Ahí murió Miriam, y ahí la sepultaron. Vaya. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Le están alegando. ¿Por qué pues habéis traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Por qué? Le están alegando. Verso 6. ¿Quién se quedó allá? Ay, José. Verso 6. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se le apareció la gloria del Señor.
Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, ahora lea bien despacio, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué le había dicho el Señor allá en Éxodo? Que le golpeara. ¿Qué le dijo aquí? Que le hablara a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo y les dice, sacaremos agua tan bravos. Esa expresión significa están desesperados. Moisés y Aarón están chinos de tanta queja. Ya se habían quejado allá, habían llegado a Mara, donde el agua estaba amarga, y Moisés les cortó un árbol, se les endulzó, más adelante piden agua, llega la roca, y ahora por tercera vez los vuelven a fastidiar, ya está cansado el hombre. Pero hay un misterio escondido. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis, y aquí está la sentencia, no van a entrar a la tierra prometida. Eso ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sí? Que no entraron, por esta causa, que se llaman las aguas de la discordia, o las aguas del pleito, o las aguas del problema. Aquí, la pregunta, ¿qué le pasó a Moisés para que haya perdido el control? ¿No dice la Biblia que era un hombre manso, obediente, que vivía en una santidad extrema? ¿Qué le pasó? ¿Por qué golpeó la peña? ¿Por qué le pegó? Muy sencillo. ¿Dónde está la respuesta? Capítulo 20, verso 1. Por favor, Josué. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Ahí murió María, su hermanita. Acaba de morir. Él está de duelo, está sufriendo, porque para él María era su consuelo. Desde pequeñito, María lo salvó del Nilo. 2. Cuando la hija de Faraón lo agarra como suyo, María le dijo, ¿te consigo quien te lo cuide? Y la muchacha le dijo, sí, y le llevó a la mamá, Jocabed. Así que para Moisés, María ha sido su apoyo, su ayuda, moral, física y espiritualmente hablando. Según los estudiosos, cuando Moisés tenía un problema, iba con María, porque era su hermana mayor. Diga conmigo, Así que María y Moisés tienen un nexo muy fuerte. Para María, Moisés era su hermanito. Tenemos que verlo desde ese punto de óptica familiar. Y ahora resulta que en el capítulo 20, verso 1, se le muere su hermanita. Todavía está de duelo. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Cómo estaba el estado anímico de Moisés? Estaba por los suelos. Entonces, ¿tenía razón o no tenía razón de reaccionar como lo hizo? Es que ustedes todavía están viendo a Moisés como el líder. Tienen que verlo a nivel tierra. ¿Qué haría usted? Hace 3 días, 4 días se le murió a alguien. Ahora, hay algo muy importante. Que se le muera el papá a alguien, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque es normal, la Noé hace, pues sí, es normal que se muera el papá. Pero que se muera un hermanito. ¿Aló? Respóndame. No es normal. Entonces hay que entender el sufrimiento interno de este hombre. Hay que entender sus emociones que están totalmente deshechas, guardando duelo por su hermana, la que lo cuidó,
Es cierto que en una ocasión criticó a su esposa, pero eso ya fue olvidado. Moisés tenía esa virtud, pero ahora se le muere su hermanita. Prácticamente para Moisés, ¿cómo se quedó entonces? Y quedó solo, porque Aarón compartió con él la cuestión, porque dice que Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Pero aquí lo que tenemos que enfocarnos es en el dolor humano, que eso es lo que la iglesia no entiende para sus líderes, que sus líderes, las diaconisas, los encargados de cualquier área de la iglesia, son personas humanas que tienen debilidades y tienen conflictos personales. Cuando sucede algo en su familia, no están para tomar decisiones correctas, y en ese momento el pueblo empieza a apretar a Moisés y le dice, bueno, les vamos a dar agua. Ahí está. ¿Quién le iba a dar agua al pueblo? ¿Quién? El Señor. Yo estaré sobre la peña. ¿Ya lo vio? Pero Moisés está tan aturdido por la muerte de su hermanita que perdió el norte. Les vamos a dar agua, pues, y ¡pah! ¡Plah! Le pegó. Y Dios respondió, pero Moisés ya no entró a la tierra prometida. ¿Qué le parece? ¿Cómo reaccionaría usted en un caso así? ¿Qué haría? Que tiene una pérdida familiar y en su trabajo le empiezan a apretar y apretar. ¿Qué va a pasar con sus emociones? ¿Qué va a pasar? Va a reventar. O se va, o deja todo, o maltrata a cualquiera ahí. Ya me voy de aquí, que ya sé qué. ¿Estás seguro que se va? Sí, me voy. Aunque a los 4 días, ¿qué va a hacer? ¿Para qué me vine, hombre? Pero era el momento. Era el momento. A cuenta, muchas veces juzgamos mal a los que toman decisiones erróneas, pero no sabemos las presiones que hay ahí adentro, las aflicciones, porque Dios era su apoyo, pero humanamente hablando, María era su respaldo. Posiblemente yo quiero pensar que cuando Moisés tenía un conflicto, le pedía opinión a su hermana, porque la mujer siempre es más sensible. Y Aarón era un flojo. Usted sabe bien lo que hizo con el becerro de oro. No podía confiar mucho en Aarón. Tenía que ser su hermanita. Y ahora se le muere. Y los otros empiezan a torzonarlo con pedirle agua. Esas son las cosas que a nosotros se nos pasan por alto, pero hoy no. Por eso vamos a ofrendar. Porque esta clase le costaría a usted por lo menos unos $800 en una maestría. Solo la clase, no todo el curso. Nadie dijo amén, pastor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Gracias por revelarnos estos misterios escondidos. Y gracias por darnos la oportunidad de estudiar junto contigo, Espíritu Santo, tú que nos inspiras, nos revelas y nos enseñas. Gracias, bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.